Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de nuestra porción semanal. Esta ocasión estudiando la porción llamada Hayei Sarah, la vida de Sara. La encontramos, ¿cierto?, en el libro de el Génesis, la Torá, en el Sefer Bereshit. Bereshit, ¿cierto?, que es la primera palabra que aparece en la escritura. Bereshit, en el principio o en un principio. Leemos también por ahí la porción de Primera de Reyes, 1 al 31. Y comenzamos, ¿cierto?, esta porción hablando de Sará. Y bueno, como se trata de Sará, ¿cierto?, vamos a hablar sobre Sará y algunas cosas que están detrás de esta historia, ¿no? Nos cuentan la tradición rabínica. Vamos a ver entonces qué podemos ir tratando de esta porción. Lo primero, ¿cierto?, en lo que nos dice y cómo comienza esta porción. Dice: y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Así comienza esta porción. Antes de hablar de la muerte de Sara, la Torá declara dos veces la vida de Sara. Prácticamente, esta fue la vida de Sara. Y esto fue lo que vivió Sara. Como dice, ¿cierto? Y esta es la vida de Sara. 127 años fueron los años de la vida de Sara. Así dice en hebreo. Hay una redundancia. Bueno, ahí se ve en el español: y vivió Sara, la vida de Sara. Entonces Sara murió. Y estos versos se mencionan su muerte una vez, pero mencionan su vida dos veces. ¿Ok? Dice: vivió Sara, y estos fueron los años de la vida de Sara, y luego prácticamente murió Sara. Entonces se menciona dos veces que Sara vivió y una vez que Sara murió. Entonces, ¿por qué se menciona la vida de Sara dos veces en este texto? Y los místicos responden que esto es para enseñar y recordarnos que incluso a pesar de que ella murió, Sara todavía vive. ¿En qué sentido? En que la gente, las personas de fe, se les anticipa una vida después de esta vida, una segunda vida después de su vida. Hay dos vidas, hay una muerte. No hay una vida, ¿cierto? Y se acabó. Y una muerte y es el fin, sino que hay otra vida después de la vida. Incluso, ¿cierto?, después de morir hay esperanza, hay fe. A pesar de que ella, ¿cierto?, de Cesaí, digamos en Hebrón, Sara, nuestra madre, vive aún a pesar y porque ella es una mujer de fe, como dice el libro de Hebreos. Y también por la fe, Sara recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Creyó en él. Por lo tanto, algo que se menciona de ella es que ella creyó y por ello vivió. Vivió, ¿cierto?, para en su vida ver el cumplimiento de esta promesa, al tener a su hijo Itzhak, nacida de ella misma, ¿cierto?, su primogénito, aún teniendo más de 90 años, y a su vez, ¿cierto?, creyendo en el que lo había prometido, y que también heredaría la tierra, que todavía no habían heredado, ¿cierto?, Abraham, ni ella, ni su descendencia. Por lo tanto, habría una vida después de esto. De hecho, eso es lo que nos habla, ¿cierto?, el libro de Hebreos, en la escritura. Ahora la narrativa acerca de la muerte de Sara continúa inmediatamente con la historia de la atadura, ¿cierto? O cuando atan a Isaac para ser sacrificado, ¿cierto? En hebreo esto se le llama la Akedah. Akedah. Akedat Itzhak. La atadura de Isaac. La Torá nos da solamente una pequeña interludio entre estos episodios, ¿cierto? Con la pequeña genealogía de Rivka y bueno, cómo se conocen, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la conexión entre la atadura de Isaac y la muerte de Sará? ¿Por qué están estos episodios tan de continuo, ¿cierto?, en la escritura?
La tradición judía nos enseña y nos dice que hay una causa-efecto entre la muerte de Sara y la atadura de Yitzhak. Y de acuerdo a ciertas leyendas, digamos, Midrashim, Sara murió del shock de haber oído de que su esposo habría, ¿cierto?, llevado a sacrificar a su hijo. Entonces se dice que cuando ella oyó que su hijo iba a ser atado en un altar, a ella le sobrevino una aflicción muy grande a su alma y su alma salió de su cuerpo, dice la tradición. Esta tradición nos permite de alguna forma calcular también la edad que tenía Yitzhak al ser, al ser llevado, ¿cierto?, a ese sacrificio por Abraham, ¿cierto? Una vez que Sara nació, ¿cierto? Perdón, que Sara dio a luz a Yitzhak, ella tenía aproximadamente 90 años y se dice que ella murió a los 127 años, por lo cual, ¿cierto? Fue un poco antes que Abraham llevó a ese altar del sacrificio a su hijo Yitzhak. Por lo tanto, él tendría una edad cercana a los 37 y 6 años, por allí. Otra versión nos dice que, y esta es una historia, que el Satán, es decir, el enemigo, el adversario, o el ángel tentador, él intentó detener el sacrificio de Yitzhak, ¿ya? Y intentó detenerlo a través de recordándole a Abraham las diferentes promesas que le había hecho el Eterno a él. Intentó persuadirlo y disuadirlo para que él no obedeciera a la voz del Señor, sino que en realidad hiciera, ¿cierto? Como que dijera, no, pero si Dios te dijo que no ibas a tener descendencia, no debería morir tu hijo. En el fondo aquí en la historia, digamos, de los Midrash, de estas historias parabólicas, ¿cierto? Que nos cuentan la historia judía, nos habla de un episodio similar a lo que sería el episodio del jardín del Edén. Aparece una serpiente, o el Satán, el enemigo, en este caso no dice serpiente, la historia, pero aparece el enemigo, el adversario, e intentaría disuadirlo para que escuchara la voz de su esposa Sara, que no quería que fuera sacrificado su hijo. ¿Ya? Similar, ¿cierto?, al caso de Adán y Javá, o Adán y Eva, donde la mujer, ¿cierto?, oye la voz del Satán también, del enemigo de la serpiente, y le dice, pero sí, te dijo, no podrás comerla, pero no te dijo que no podrás tocarla, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue tocarla y comerla. Un poco como que la trató de disuadir con palabras diciendo, no, pero solo te prohibió esto, pero en realidad sí te permitió esto. Entonces, de alguna forma, en este episodio se nos recuerda algo similar. El enemigo quiso tentar a Sara, y lo voy a leer a continuación, ¿para qué? Para disuadir a Abraham, a su esposo, ¿cierto? De que no obedeciera a la voz del Eterno que le había dicho, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Sino que recordara, pero Dios te dijo, te daré un hijo, te daré descendencia. Por lo tanto, no debería morir. Cree en él y no lo sacrifiques. Él vivirá. De tal forma que él desobedeciera la voz del Eterno. Algo similar a lo que pasó, ¿cierto?, en los primeros versos del Bereshit del Génesis. Entonces se dice que intentó el Satán persuadir a Abraham, pero Abraham estaba determinado a cumplir la voluntad del Eterno. Entonces se le paró enfrente del Satán y le dijo, pero recuerda los pactos, recuerda lo que Dios te dijo. ¿Por qué has de sacrificar a tu hijo si Dios te daría descendencia? Y sería tu primogénito. Pero Abraham no hizo caso. Luego se fue, dice, donde estaba Sará, y volvió allí su atención y le dijo, Sará, ¿has oído lo que ha acontecido? Y Sará le replicó, no, tu esposo tomó a Isaac para matarlo y ofrecerlo
como un sacrificio vivo en el altar. El chico, el joven, está llorando y no hay nadie que lo salve. Y Sara inmediatamente se puso a llorar y a gemir. Y ella gimió 3 veces, así como los 3 sonidos del tequiá del shofar. Ella entonces sollozó 3 veces como los sonidos del teruá del shofar. Y su alma salió de ella y murió. Esto es lo que dice el Pirkei de Rabbi Eliezer 32. Es decir, nos dice que el enemigo en ese momento intentó tentar, hacer caer, ¿cierto?, a Sará, diciéndole que el niño, claro, el joven, digamos, fue llevado para el sacrificio. Eso era verdad. Iba a ser muerto allí. Eso era verdad. Esa era la intención, ¿no?, de hacer el sacrificio. Pero no era cierto de que el joven estuviera llorando, ni gimiendo y pidiendo ayuda y auxilio. Eso es mentira. Entonces dice que cuando ella oyó eso, le vino una angustia. Dice que ella lloró 3 veces, como el sonido del tequiá, como que es un sonido tut, tut, tut. Es cuando hacemos sonar, ¿cierto?, el shofar por ejemplo, en Yom Teruah, el día del sonar la trompeta, un sonido que clama, que pide, ¿cierto?, ayuda. Pero dice que luego sonó 3 veces más, como un teruá que sería como, eh, se llama, bueno, como un sonido más, digamos, de clamor. Es como que ella se afligió 3 veces y ya 3 veces más y su alma salió de su cuerpo. Como una especie, ¿cierto?, cuando alguien está llorando y luego descansa, por así decirlo, en paz. Y se dice que esto fue lo que ocurrió en ese momento, un poco la tradición. Algo similar a la tentación del primer capítulo del Génesis. ¿Y por qué nos trae esto la mística, digamos, el Midrash? Porque realmente lo que se estaba jugando aquí es la promesa del Eterno dada a Abraham, su descendencia, darle esa tierra, pero en realidad tenía que ver, como nosotros estuvimos estudiando, que la bendición que Dios le dio a Abraham también se repartiría al resto de familias de la tierra. Es decir, hay un plan aquí de salvación, un plan de bendición global. Y si esto era detenido en ese momento, se iba a cortar la promesa y la bendición. Nuevamente, iban a desobedecer la voz del Eterno, como cuando estaban en el jardín del Edén. Y al hacer esto, al tentarse por otra idea, no iban a obedecerle y nuevamente la bendición se iba a cortar. Y la vida se iba a cortar. Por eso de alguna forma dice de todas formas la Torá que Sara vivió, esta fue la vida de Sara y esto es lo que vivió Sara. Aun cuando vivió 127 años, de todas formas hubo de creer en la palabra del Eterno. Nos da un testimonio de que sí creyó en él, creyó en la promesa, creyó en su esposo, ¿cierto? En lo que recibió y en la promesa que recibió su hijo y murió por la fe, como dice el libro de Hebreos. Recibió la fuerza para concebir, aún pasada la edad, pues consideró fiel al que lo había prometido. Y bueno, pues Sara murió. Y nosotros estuvimos viendo, ¿cierto?, la semana anterior de que Sara representa de alguna forma lo que es Sión y el templo. Como la mujer que representa de alguna forma la restitución del Sión y del templo. Y de hecho, Pablo también, como estuvimos viendo, hizo una alegoría, ¿cierto?, de Sará como un símbolo de la Jerusalén celestial, inclusive. Los sabios enseñaron que la nube de la divina presencia de la Shejinah reposaba en la tienda de Sará, así como reposaba en el templo. Y la bendición, ¿cierto?, reposaba en Sará, así como
reposaba también milagrosamente dentro de las tiendas o dentro de las cortinas del templo. Y el aceite, se dice, de Sará y del aceite de la luz, de la lumbrera del Shabbat, también reposaba, ¿cierto? En ella, así como lo que, como iluminaba el templo, milagrosamente. La menorá, ¿cierto? Y cuando ella murió, eso también, de alguna forma, cesó. Uno podría imaginar em, toda esta, ¿cierto? Esa leyenda, digamos, esa historia de que Sara era como el templo y de que cuando ella murió se fue la nube, se apagó la luz interna del hogar, etcétera. Bueno, de alguna forma, en un nivel literal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del Midrash nos cuenta tal cosa, o el Satán vino y la tentó, etcétera, está tratando de hacer comparaciones con historias reales, historias que sucedieron. No solamente están tratando de, comillas, inventar o rellenar la historia, sino que están tratando de ver los principios espirituales que vivió el pueblo de Israel a la luz, ¿cierto?, de sus ancestros, de las señales que hay detrás de ellos, tratando de darnos conexiones, ¿cierto?, y puntos homiléticos para interpretar. Y esto, ¿cierto? Estos eventos históricos, de alguna forma que acontecieron y que de alguna forma nos ilumina un poco más el Midrash, es también lo que nos están tratando de resaltar en los días de los apóstoles, ¿cierto? Los discípulos de Yeshua. La destrucción del templo, por ejemplo. La quema del templo, el desastre ahí. Se fue la Shejinah también de allí. Pero vendrá, ¿cierto? Sara tiene todavía vive, porque su fe vive. Y por su fe descenderá un nuevo templo, ¿cierto? Celestial. Ella era como el templo. Y Abraham era como el sacerdote, por así decirlo. Y Abraham y Sara era su templo, su hogar, su casa, donde también podía cumplir la voluntad del Eterno, ¿cierto? Con ella. De alguna forma, esa muestra, ¿cierto? Nos da una luz también de lo que fue también la gloria, ¿cierto? Del templo y lo que fue la gloria de los patriarcas. Realmente iluminaron este mundo y el mundo cambió sin ellos. Fueron, ¿cierto?, una gran lumbrera y tenemos mucho que aprender de ellos, tanto del templo, ¿cierto?, como de los hechos y las cualidades de nuestros patriarcas. La esposa es un templo, ¿cierto?, para el esposo, para el marido. Es su templo, al cual debe cuidar, debe mantener, ¿cierto?, con pureza, al entrar y al acercarse, ¿cierto?, a ella, debe mantenerse, ¿cierto?, siempre iluminado el templo, es decir, no tiene que haber nada oculto entre el esposo y la esposa. El esposo, la esposa de alguna forma mantiene iluminado el templo del hogar, así como lo era el Beit HaMikdash, también la tienda de Sarah, para que no hubiese nada oculto entre ellos. Y así se hubiese podido placer, ¿cierto? O hallar, me refiero, hallar, ¿cierto?, una armonía dentro del hogar, así como lo fue la presencia del Eterno habitando en medio de Israel. Los patriarcas nos recuerdan, de alguna forma, cuál es nuestra relación que tenemos que mantener tanto con el Eterno como en nuestras familias y con las esposas y esposas con sus esposos. Muy importante esto. No vamos a entrar en todo ese detalle, pero muy, muy bonito, ¿cierto? Comparar realmente lo que es un templo con la esposa y lo que era Abraham, ¿cierto? Por así decirlo, como un sacerdote del hogar. Ahora, la leyenda también judía nos dice que Sara murió después de haber oído que Yitzhak iba a ser sacrificado. Esto corresponde, ¿cierto?, a los eventos que también acontecieron en el primer siglo en Judea. Como estábamos hablando de comparar los días de los apóstoles con la muerte de Sara. Entonces, no tan tarde luego de la muerte de nuestro maestro, la ciudad de Jerusalén, en efecto, ¿cierto?, así como lo sería el sacrificio de Isaac,
el sacrificio de Yeshua, no tanto después de que Yeshua hubiese sido sacrificado, vino también, ¿cierto? El asedio de los romanos a Jerusalén y el templo, ¿cierto? Cayó. La Torá nos habla de alguna forma, nos anticipa este desastre, hablando de la historia de la muerte de Sara justo después de la atadura de Isaac. Y los hechos de los padres son portentos para los hijos, o son señales para los hijos, como dice el Talmud. Perdón. ¿Por qué? Entonces in- se yuxtapone la historia de la atadura de Isaac. Luego, la historia, ¿cierto?, de la búsqueda de Rivka, la esposa de Isaac, entre la muerte de Sará, también nos enseña de que una persona justa vive, ¿cierto?, incluso en el mundo venidero. Esto significa de que la luz, digamos, la lumbrera que era Sará, se fijó también o pasó a ser la lumbrera de Rivka. ¿Por qué? Porque una persona, aun cuando muere, el justo deja un legado, deja algo cierto en este mundo. De alguna forma nunca muere, porque pasa a otra vida, pero nunca muere, por lo tanto su luz, por lo que dejó, nunca perece. Y así vino Rivka también. De manera similar, la asamblea, o lo que se le llama en griego la eclesía de Yeshua, la asamblea de Yeshua, la cual es llamada la novia de Yeshua, el Mesías, nace también, ¿cierto? Eh, Luego de la caída de Jerusalén. Ya. Muere Yeshua, cae Jerusalén y se levanta una nueva lumbrera. Y esta nueva lumbrera sería el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías, su asamblea, ¿cierto? Después de la muerte de Sara, Abraham dice que lloró, ¿cierto? Tuvo luto por Sara, su mujer, y luego, ¿cierto? De esto, buscó inmediatamente una mujer, ¿cierto? Para su hijo. Entonces el Midrash nos enseña que el santo bendito lloró, dice, por la destrucción de Jerusalén y el templo. Y leemos el comentario de Lamentaciones, el Midrash de Lamentaciones, Rabá, prólogo 24. Dice, cuando el santo bendito sea, vio el templo destruido e Israel en el exilio, él lloró como dice Jeremías. Y ahora, como un hombre que ha tenido un solo hijo, como quien se prepara, ¿cierto?, para el matrimonio, pero que muere antes de esto. ¿Acaso no sentirá angustia? ¿No sentiré angustia yo por mis hijos? Mira ahora las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob y la de Moshe, y por ellos entonces lloraré. Entonces se toman las palabras del profeta Jeremías, donde de alguna forma Dios se lamenta, ¿cierto? Así como él se lamentó, digamos, por la destrucción del templo de Jeremías, Lamentaciones, también el Eterno, el Santo bendito sea, se lamentó, ¿cierto? Como por la muerte de un hijo único, como por quien se preparó para el matrimonio y no alcanzó a ejecutarlo, y como una persona, ¿cierto?, se angustia por la aflicción de sus hijos. Dice que así él se angustió por la muerte de sus justos y en la tumba de sus justos. Es decir, el Eterno también hubo tenido un luto luego de la muerte de Yeshua. Si hablamos de eventos correspondientes, Yeshua muere, destruye el templo y por supuesto que hay un luto. De hecho, Yeshua dice, hoy día, ¿cierto? Cuando hablan del ayuno, ¿quién va a ayunar cuando el novio está entre ustedes? Pero cuando no esté entre ustedes, ahí, ¿cierto? Habrá ayuno, habrá tristeza, aflicción.
cuando no esté entre ustedes. Y esto fue, la destrucción del segundo templo fue la partida del exilio de Israel, es decir, el exilio de Roma. Israel empieza a ser dispersado entre las naciones. El templo y la gloria y la luz que había de César. Y esto también porque, de alguna forma, la promesa que era Yeshua, en ese momento muere, ¿cierto? Y resucita. Pero perece sin que todo el pueblo crea en él. Algo similar a lo que pasó con la historia que nos cuenta sobre Sará. Sará, de alguna forma, el Midrash nos dice que tenía fe, creyó, pero aún así pereció y no vivió para ver a su hijo. Y de alguna forma, así también Israel no vivió para ver el retorno del Mesías, sino que se dispersó y esperó un tiempo. Y el Eterno, el Santo bendito sea, también dice que estuvo de luto, hasta que aparecería una nueva luz, y esa luz sería la asamblea del Mesías, sus hijos, sus seguidores, los que seguirían sus caminos. Esa es, ¿cierto?, los eventos que podríamos corresponder entre Sará y los creyentes en Yeshua. Entonces dice que Abraham fue, ¿cierto?, y tuvo luto por Sara, luego, ¿cierto?, de su muerte. Abraham tuvo luto por Sara luego de que ella murió, y ante esto los sabios del Talmud nos transcribieron la palabra luto, que allí aparece en hebreo zafat, ¿ya? Que sería como, la palabra significa, bueno, más un término como luto, como llorar, como afligirse por un luto, a la palabra zafat, que también podría servir como un elogio, ¿ya? O sea, pasamos de que él dice que él enlutó a Sara, su mujer, pero también se podría leer esto como que ella la elogió a Sara, su mujer. ¿Por qué es esto? Entonces los sabios nos dicen que cuando fue toda la, digamos, la ceremonia luego de la muerte, ¿cierto? Y de su esposa, ella elogió todas sus virtudes y recordó todos sus méritos. Interesante, ¿no? Porque esa palabra en hebreo, zafat, y Abraham enlutó a Sara, en realidad lo que nos dice ahí, la elogió. Y esto es lo que corresponde, ¿cierto? Cuando una persona fallece. Se le debe recordar para bien y para bendición. Cuando una persona fallece y usted va ahí, ¿cierto? A ese lugar donde lo están velando, por ejemplo, usted no puede hablar mal de esa persona que falleció. Al contrario, debe hablar cosas positivas de ella, ¿cierto? Porque esa persona no puede defenderse. Ni puede uno decir, oye, pero esto acá, esto allá. Entonces dice que él, como una persona justa, cuando ella murió, ella la elogió por todas sus virtudes y todos sus méritos. Y de hecho la palabra que está ahí escrita en el Sefer Torah, ¿ya? Donde dice que y él la enlutó, se dice Be Livkotá, dice en hebreo, Be Livkotá. Y aparece dentro de esa palabra en hebreo, Be Livkotá, la letra Kaf. Es una letra que parece una C al revés. Aparece más pequeña de lo normal. Entonces, hay ciertas partes en el Sefer Torah, en el rollo de la Torah, donde aparecen palabras, algunas letras, perdón, a veces más grandes, otras veces más pequeñas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué será? Bueno, esto nos va indicando que los escribas, de alguna forma, corrigieron alguna parte, ¿cierto? De esa palabra, o había una letra incorrecta, o cambiaron algo, o se omitió algo. Pero también, por otro lado, los sabios nos enseñan que en realidad esto tiene significados más profundos. Por ejemplo, las tradiciones rabínicas nos hablan de que cada vez que aparece una letra disminuida o más pequeña dentro del rollo de la Torá, nos habla de un principio de la Torá, ¿cierto? Que está ahí oculto, como dice el rabí Yeshua. No pasará ni la letra más pequeña.
ni una tilde, ni un cuerno, ¿cierto? De las letras, hasta que haya pasado, hasta que toda la Torá haya sido completada o completa, ¿cierto? Entonces, en este caso, esa letra nos indicaría que Abraham lloró a su esposa solo un poco. Belik Kotá. Y la letra Kaf aparece chiquitita, pequeña. Entonces la tradición nos dice que en realidad Abraham lloró a su mujer solo un poco. Por supuesto, no es que no la amara, al contrario, amaba mucho a su esposa Sara. La amaba profundamente. Pero él dijo, como dice, ¿cierto? En primera, vamos a leer, primera de Tesalonicenses. Permiso, voy a colocarlo aquí para que lo podamos ver todos. Primera de Tesalonicenses 4:11, que dice, dice, ya a que tengáis por vuestra misión el llevar una vida tranquila. Y dice, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado. Perdón, a ver. Creo que... Disculpen aquí. Creo que era el siguiente verso. Bueno, perdón, disculpen. Bueno, este verso dice, bueno, mientras no haya cierto, no se haya la muerte, todavía hay esperanza, dice el verso. Entonces, de alguna forma, mientras todavía había vida, mientras todavía tenía Abraham vida, todavía hay esperanza. Por lo tanto, el llanto no es un llanto desconsolado. No lloró, ¿cierto?, por siempre a su esposa, porque mientras haya vida hay esperanza. Mientras todavía hay fe hay esperanza. ¿Y cuál fue en donde depositó, cierto, esa fe, esa esperanza? En los que venían después de ellos. Porque ya partió ella, partirá después él. ¿Y qué será de su descendencia? Y él inmediatamente se preocupó de esto. Abraham dijo, cuando buscó, ¿cierto?, un lugar para poder colocar ahí, ¿cierto?, a su difunta esposa, yo soy un extranjero y peregrino en esta tierra. En aquella tierra, en aquella cultura, las personas se les solía em, colocar, ¿cierto?, ante su muerte en cuevas. ¿Ok? Esa era como la costumbre que había por lo menos en ese lugar en específico. Entonces las cuevas servían como también las tumbas familiares. Y también podrían ahí acomodar diferentes, digamos, féretros a lo largo de sus generaciones. O sea, compraban una cueva y en esa cueva iban colocando allí a toda la familia. Entonces incluso él no tenía una cueva, ¿cierto?, familiar. Entonces él intentó buscar una. Y Abraham se aproximó a los hititas, quienes vivían en Hebrón, y les dijo, yo soy un extranjero y peregrino en esta tierra. Y el autor del libro de Hebreos, ¿cierto? El autor del libro de Hebreos nos dice lo siguiente. Hebreos 11, del 9 al 10. Y aquí para que veamos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y continúa, ¿cierto? Vamos a leer también el del 13 al 16, diciendo, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto, desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como leemos, ¿cierto?, en esta parasha. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia.
Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces dice que en realidad lo que estaban buscando Abraham al decir, soy un peregrino y extranjero en esta tierra, Dios lo que se supone que el Eterno le había prometido, por heredad, donde estaba él en ese momento. Todavía dice, soy un extranjero y peregrino en esta tierra. Dice el libro de Hebreos porque él estaba buscando la ciudad de la cual, cierto, sus cimientos y constructor de aquellos es el mismo Dios. Un país mejor, una ciudad celestial. Eso es lo que estaban buscando. Porque si no, se hubiesen vuelto, ¿cierto? Aram en Mesopotamia, donde estaba su familia y donde estaba todo lo suyo. Pero Abraham tuvo muchas oportunidades de volver, ¿cierto? De hecho, su sirviente Eliezer, en esta misma porción, vuelve a la tierra. ¿Dónde? Sus familiares. ¿A qué? A buscarle esposa a Itzhak. Y él precisamente retorna a esa tierra. Ahora, ¿por qué entonces, cierto, ellos tomaron esa decisión de seguir siendo extranjeros toda su vida? En una tierra, ¿cierto? Que vieron como incluso ajena. En vez de haber dicho, bueno, volvamos a nuestra heredad, entonces dices que ellos murieron en la fe, recibiendo las promesas, aún pese a la lejanía. Y todo, ¿cierto? De donde salieron, en realidad anhelaron una mejor patria. Ellos esperaron la era mesiánica. Ellos esperaron el momento donde Dios reinara, la vida después de esta vida. Ellos anticiparon de alguna forma, como dice en Revelaciones, ¿cierto? 21:2, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende de los cielos de Dios, hecha, ¿cierto? Y ataviada como para su marido. En el mundo venidero, la Jerusalén descenderá y se unirá de alguna forma a la Jerusalén terrenal, aquí. Descenderá y se unirá aquí en tierra. Y por así decirlo, las aguas superiores se regocijarán con las aguas inferiores, las aguas de los cielos, de las aguas que están aquí en la tierra. Esto ocurrirá, ¿cierto?, en los días del rey Mesías. Y Abraham identificó, ¿cierto?, a sí mismo como un extranjero en esta tierra. ¿Y cuándo él sería un ciudadano? Es la pregunta. ¿De qué se considera un ciudadano? ¿Siempre fue nómada? ¿Siempre fue extranjero y peregrino? Él se consideró un ciudadano del reino, pero del reino venidero, de la promesa que Dios le prometió, de esa tierra donde él habitaría. Y él creyó, ¿cierto?, que esa era su verdadera ciudadanía, la celestial, la de la ciudad ataviada. Él era, por así decirlo, como un novio que se iba a casar, que tenía a su esposa, pero acababa de perder a su esposa. Por lo tanto, ya era viudo, pero ya no tenía a su esposa ataviada para él. Por lo tanto, él también en ese momento creyó también, yo soy un extranjero y peregrino en esta tierra. Yo también estoy esperando a que la novia, ¿cierto?, ataviada, la esposa, digamos, permanente, pueda estar en medio de nuestro, pueda descender a esa nueva ciudad y seamos nosotros, ¿cierto?, en ese tiempo, ciudadanos reales de la promesa del Eterno, el reino venidero. Así que Abraham esperó por el reino de los cielos, por el reino que había de descender. Por eso se consideró él a sí mismo un extranjero. Y al morir su esposa, inmediatamente buscó a una esposa para su hijo Isaac, para que no faltara, ¿cierto?, un lugar a donde pertenecer. Y para que el Eterno en su simiente pudiese cumplir esta promesa. Él entendió que esta promesa que le había sido dada
de darle la tierra por herencia, no la iba a ver él y junto a su esposa, sino que realmente iba a venir por el medio de su descendencia. Por lo tanto, lo que importaba después de la muerte de Sará era buscar una mujer para su hijo Isaac, y que la promesa siguiera en pie. Esa era su esperanza, que la promesa siguiera en pie, en adelante, ¿cierto? Para que ellos pudiesen alcanzar esa promesa. Ahora dice que cuando Abraham era ya anciano, estaba avanzado de edad y Dios lo había bendecido en cada forma, en todo, dice la escritura. Bacol. La Torá dice que Abraham fue muy bendecido. Hay una tradicional bendición donde nosotros declaramos que los patriarcas fueron bendecidos en todo, desde todo y con todo. Ya una bendición que se dice como el Birkat Hamazon. Él bendijo a nuestros padres con todo, en todo y para todo. Y esto nos refleja también a los versos. eh, Estos versos nos reflejan también lo que nos dice el Talmud referente a esta palabra. Kol. Dice que él fue bendecido Bakol en todo. Dice, el Señor bendijo a Abraham en todo. Bakol. Génesis 27, 24:1, perdón. Y en Génesis 27:33 también dice que él fue, cuando se habla, ¿cierto?, de Isaac, dice que él también, él había comido de todo. Y usa la misma palabra, refiriéndose esto a la comida que él había puesto delante de Jacob. Entonces Jacob mismo instituyó, porque yo tengo todo. De hecho, él dijo también, Dios me ha dado todo lo que tengo. Este pasaje, y ellos conectan ahí, cuando Abraham dice que fue bendecido en todo. Isaac dice que él había comido de todo. Y Jacob dice que él había sido, porque todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Utilizan prácticamente la misma fraseología. El Talmud nos explica que en realidad esto significa que ellos esperaban y que ellos les había sido dado un anticipo del mundo venidero. Y eso es lo que ellos estaban experimentando. Cuando ellos dijeron lo tengo todo, uno podría decir en esta vida, pero tú no tienes todo. Yo te puedo decir a ti, yo lo tengo todo, pero en realidad no lo tengo todo. A lo mejor me faltan cosas, pero ellos dijeron proféticamente, Dios me ha dado todo. Dios me ha dado todo lo que necesito en la comida. Dios me ha provisto de todo. Y esto es una forma de anticipar el mundo venidero. Entonces, cuando nosotros nos mostramos complacientes, contentos y conformes con lo que Dios nos da en este mundo, estamos de alguna forma probando del mundo venidero. Cuando en realidad estamos contentos con lo que Dios nos ha dado en esta tierra. Así como los patriarcas estuvieron agradecidos. Y aun cuando les faltó muchas cosas, imagínense, Jacob estaba siendo perseguido por su hermano a muerte. Abraham dijo que lo había bendecido en todo, pero había perdido a su esposa. Había tenido que echar a su hijo Ismael también de la casa. Isaac también sufrió, ¿cierto?, a causa de sus hijos. Por supuesto que no lo tenía todo, pero aún así ellos dijeron lo tenemos todo. Una forma, ¿cierto?, de anticiparse al mundo venidero. Por eso cuando nosotros nos mostramos conformes, contentos y alegres de nuestra porción, como realmente estuviésemos probando una parte de su reino. Sin Él no tenemos nada, pero con Él lo tenemos todo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que declarar. Génesis 24, leemos 35 al 36. Dice lo siguiente. El Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi Señor, le dio a luz un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Entonces, a pesar de que
de que Abraham tenía muchas otras bendiciones, Dios le había prometido, ¿cierto? A él muchas cosas, pero no todas las cosas terminaron siendo cumplidas. Él le prometió a él grandeza, muchos descendientes, como las estrellas del cielo, que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas en su simiente. Y Abraham estaba a punto de pasar de este mundo. Aún así dice que el Señor le había bendecido en todo. Esto nos enseña, ¿cierto?, que la palabra, el estado de bendición, no depende de las circunstancias. Una persona de fe debe confiar y descansar en la bendición aun cuando no se ha revelado o realizado. ¿Qué aprendemos de Abraham, el padre de la fe? Que una persona que tiene emuná, que tiene fe, debe descansar en la bendición que le ha prometido a pesar de las circunstancias o lo que pueda aparentar ser el día de hoy. A lo mejor hoy día no vemos lo que Dios nos prometió y a lo mejor las circunstancias son muy adversas, pero una persona de fe como Abraham descansa y confía en la bendición aun cuando no se haya revelado totalmente o no se haya realizado, porque él declaró que él lo había bendecido en todo, aun cuando no todas las bendiciones habían sido cumplidas. Esto ciertamente es verdad para los creyentes en el Mesías. Y Pablo también nos dijo, ¿cierto? En Efesios, que vamos a leer, 1, 3 al 4 nos dijo lo siguiente. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. Es decir, en amor, dice. Es decir, hemos sido bendecidos en todo cuando recibimos el Mesías. Toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en el Mesías. Pero si todavía estamos en este mundo, y aquí se cumple nuevamente el principio, en lugares celestiales en el Mashiach, dice. Porque por la fe estamos en esos lugares y recibimos toda bendición espiritual de allí. La anticipamos, porque en este mundo no hemos de alcanzar todas las cosas, pero anticipamos la bendición que Él tiene preparada para nosotros en este mundo, como nuestros padres lo hicieron. Este es el principio, ¿cierto?, de lo que es la Torá, la vida para cada uno de nosotros. Tenemos que anticipar la bendición celestial en este mundo. No debemos permitir que este mundo, que la escasez, que el sacrificio, que la falta muchas veces de cosas materiales nos perjudiquen nuestro propósito en la vida con el cual Dios nos ha bendecido, nos ha llamado. Tenemos que procurar al contrario, así como lo hemos leído, y Sara vivió, aún después de su muerte, vivió. Y Abraham también lloró poco. Y luego de eso, ¿cierto?, siguió manteniendo la esperanza. Y declaró que aun cuando le faltaban ahora todo, lo tenía todo y en todo había sido bendecido. Una persona agradecida. Pero también esperó la bendición celestial que se cumpliera. Y él sabía que seguía siendo un peregrino en este mundo, pues nuestra ciudadanía no está aquí, en esta tierra. Puede que nosotros tengamos anhelo de ser, por ejemplo, un israelí, vivir en Israel, pero aún así la promesa sigue siendo y sigue estando ahí, aun cuando alguien viva en Israel, sigue teniendo que tener la promesa, nuestra ciudadanía celestial del reino de los cielos. Y a través de Yeshua hemos sido llamados a ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque luego de morir, ¿cierto?, Sará, luego del sacrificio de Yitzhak, luego de la muerte de Yeshua y luego de la destrucción de Jerusalén y el templo, vino la asamblea del Mesías. Vino un renuevo, así como pasó, ¿cierto?, con Yitzhak y Rivka. Un renuevo a tomar la promesa, a seguir adelante. Y eso somos nosotros, todos nosotros hemos sido llamados
a mantener la promesa de nuestros padres, a declarar que tenemos toda bendición de parte de Él y a permanecer en la fe. Que era el Eterno, ¿cierto? Y todo el ejemplo que estamos estudiando y que en la tarde vamos a seguir estudiando, el tema del el reino de los cielos y los pactos, que era el Eterno que sigamos, ¿cierto? En pie y nuestra fe permanezca inmutable, como nuestro patriarca, ¿cierto? Permanecer aun cuando no se haya cumplido la palabra y la bendición, confiados y creyendo en ella, ¿cierto? Aun cuando no todo se cumpla. Esa es nuestra esperanza, porque lo que si el Eterno cumpliera todas las cosas con Abraham, ¿qué hubiese pasado con su descendencia? ¿Qué hubiesen de recibir? Por eso la bendición que Dios nos dio es para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Que el Eterno bendiga su palabra, que el Eterno bendiga, ¿cierto? Los oídos que escuchan, que tienen fe de oír, fe de aprender y fe de cambiar sus vidas para que su renuevo venga a nuestras vidas. Y así como murió Sara, pero vivió, también, si hay esperanza que ha muerto en nuestra vida, en nuestro corazón, si hay algo que a lo mejor ha perecido, alguna promesa incumplida, alguna bendición no alcanzada, el Eterno la pueda renovar en nuestra vida. Pero tenemos que tener emuná y fe y seguir adelante como lo hizo nuestro padre Abraham. El Eterno les bendiga a todos y les dé un excelente Shabbat. Shabbat Shalom.